Muy buen día, estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de comunicación. Hoy trabajaremos con los estudiantes del sexto grado acerca del tema titulado El predicado y su núcleo, a cargo de su profesora Juliana Belichuk. Espero que se encuentren bien en sus hogares y prestos a aprender un nuevo tema, en esta oportunidad de comunicación. Bien, chicos, vamos a iniciar con la clase. Recuerden prestar muchísima atención. Decíamos que vamos a hablar del predicado. Y para hablar del predicado es muy importante que ustedes recuerden la oración bimembre, ya que es esta oración bimembre la que va a tener sujeto y predicado. La unimembre carece, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer a continuación el siguiente ejemplo. El niño coloca sus juguetes en la caja. Para que haya una oración bimembre, va a haber sujeto y va a haber predicado. El niño coloca sus juguetes en la caja. ¿Se recuerdan ustedes cómo reconocíamos al sujeto? Con la pregunta ¿quién, verdad? ¿Quién más? Lo que se dice, a ver, veamos. El niño coloca sus juguetes en la caja. ¿Quién coloca sus juguetes en la caja? El niño. El niño vendrá a ser sujeto. Coloca sus juguetes en la caja. ¿Qué vendrá a ser? Vendrá a ser el predicado. Pero ¿cómo reconozco al predicado? Vamos a aprender eso hoy. Presten muchísima atención para poder comprender qué es el predicado y quién es el núcleo del predicado. Empecemos. A ver, para iniciar, el predicado va a ser todo lo que se menciona del sujeto. Entonces, aquí vendrá a ser, coloca sus juguetes en la caja, porque toda esta expresión es lo que se decía del sujeto, el niño. Recuerda, el predicado es todo lo que se menciona del sujeto. Ahora, ¿quién asume el papel del núcleo? Núcleo del predicado, N.P. El núcleo es la palabra más importante del predicado y siempre es un verbo conjugado. Recuerda que el núcleo del predicado siempre será un verbo. Verbo es toda acción que realiza el sujeto. Acción. Emoción también. Por ejemplo, tenemos, coloca sus juguetes en la caja. ¿Cuál será? Todo eso vendría a ser el predicado. Pero coloca vendría a ser el núcleo del predicado. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos las clases de núcleo. Si el núcleo es un verbo, también va a tener clases. Tenemos simple, compuesto y también la perífrasis verbal. A ver, en la forma simple, chicos, el núcleo del predicado va a estar formado solamente por un verbo en tiempo simple. Por ejemplo, este organismo tiene un consejo de seguridad. El verbo es tiene. Sería el sujeto? Organismo. Tiene un consejo de seguridad, sería el predicado, y el núcleo del predicado solamente tiene. Es una forma verbal simple, nada más. Ahora veamos el siguiente. Clase de núcleo es compuesto. ¿Por qué? Porque está en una forma verbal compuesta. El núcleo del predicado puede estar en tiempo compuesto. Por ejemplo, porque va a tener la ayuda de un auxiliar o del verbo haber. Este organismo ha tenido un consejo de seguridad. Tenemos dos verbos allí, ¿verdad? Ha y tenido del verbo tener. Por lo tanto, será una forma verbal compuesta. Tenemos la tercera, que es una perífrasis verbal. ¿Cómo se desarrolla eso? Quiere decir que el núcleo del predicado también puede estar formado por una perífrasis verbal, que consiste en la unión de dos o más verbos que se unen para formar un único núcleo del predicado. Quiere decir que vas a encontrar ya dos verbos juntos. Ya no va a ser un verbo auxiliar del verbo a o del verbo haber, sino va a ser un verbo con todo el sentido completo. Por ejemplo, este organismo va a tener un consejo de seguridad. Hay dos verbos.
Por lo tanto, va a llamarse perífrasis verbal. Recuerda, en la primera, cuando es simple, solamente hay un verbo. En compuesto, ha tenido, ha escuchado, vas a encontrar dos y por lo general del verbo haber, compuesto. En perífrasis verbal vas a encontrar dos verbos con sentido completo que van a tener que ir juntos. Por lo tanto, en este caso, va a formarse una perífrasis verbal. Va y tener vendrían a ser verbos. Hay un verbo auxiliar, hay un verbo principal y también tenemos allí a, que es una conexión. Por lo tanto, se va a llamar perífrasis verbal. Si yo digo, deberías ir al colegio o tú deberías ir al colegio, ¿qué clase de sujeto vendría a ser? Clase de núcleo, simple compuesto perífrasis verbal. Tú deberías ir al colegio. Para empezar, tú es sujeto. Deberías ir al sujeto. Deberías ir al colegio. ¿Qué sería? Todo sería predicado. Deberías ir vendría a ser el núcleo del predicado. Y allí tenemos una perífrasis verbal porque encontramos dos verbos. Deberías, que va a ser un verbo auxiliar que le va a apoyar, más ir, que será el verbo principal. Continuemos, por favor. Recuerda, importante, la oración compuesta es aquella que está formada por dos o más verbos conjugados. Eso va a ser siempre la oración compuesta, que es muy parecido, es lo mismo que decir oración bimembre. Continuemos. Vamos a reconocer el predicado de las siguientes oraciones. Debemos leer atentamente para poder reconocer el predicado y a la vez vamos a reconocer el núcleo y qué tipo de núcleo tiene. Simple, compuesto o perífrasis verbal. Veamos, iniciemos. Número 1. Los estudios se realizan en distintas universidades. Aprendamos a reconocer primero el sujeto. ¿Qué se realizan en distintas universidades? Los estudios. ¿Qué se dice de los estudios? Recuerda que esa es la pregunta para que reconozcas el predicado. ¿Qué se dice de los estudios que se realizan en distintas universidades? Por ejemplo, allí tenemos dos. Todo sería predicado y tenemos dos verbos. Se realizan. ¿Qué tipo de núcleo creen que podría ser? Porque tenemos dos. Bien, en este caso es un verbo pronominal porque se van a juntar con los pronombres reflexivos, que es me, te, se, nos, vos, se, que concuerdan persona y número con el sujeto. Al analizar sintácticamente una oración con un verbo pronominal, el pronombre pasa a formar parte del núcleo de la oración. Es un verbo pronominal. Entonces, se realizan vendrá a ser un verbo pronominal, pero no se preocupen porque eso no lo hemos visto, por lo tanto no vamos a tratar a fondo. Bien. Todos irán a la escuela el próximo año. ¿Cuál será el sujeto? Todos. ¿Cuál será el predicado? Irán a la escuela el próximo año. ¿Cuál será el núcleo del predicado? Irán. ¿Y qué tipo de núcleo tenemos? Tenemos un núcleo que está compuesto por un verbo simple. Excelente. Ahora sí, continuemos. Tercera oración. La tercera oración dice, las oscuras golondrinas volverán después de verano. ¿Quiénes volverán después de verano? Las oscuras golondrinas, sujeto. ¿Qué se dice de las oscuras golondrinas? Volverán después de verano. Todo sería predicado. ¿Cuál será el núcleo del predicado? Volverá, del verbo volver. Un verbo simple. 4. Ustedes necesitan un poco de tiempo. ¿Quiénes necesitan un poco de tiempo? Ustedes. ¿Qué necesitan ustedes? Un poco de tiempo. Necesitan un poco de tiempo. Vendría a ser predicado. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Necesitan. Un predicado, el núcleo está en forma simple. 5. Marcos, el niño amable, necesita de nuestra ayuda para salir de ese problema. Aquí encontramos, y es importante que recuerdes, una aposición. El niño amable. Marcos, el niño amable, vendrá a ser el sujeto. ¿Qué se dice de Marcos, el niño amable? Que necesita de nuestra ayuda para salir de ese problema.
¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el núcleo del predicado? El verbo. ¿Y cuál es el verbo? Necesita. ¿Y en qué forma está? Una forma simple. Listo. Vendría a ser la quinta oración y la última que hemos reconocido, el predicado y también el sujeto. Y muy importante, el núcleo del predicado. A continuación les dejo para que puedan desarrollar sus ejercicios donde tienen que reconocer las oraciones, el predicado, su núcleo y el tipo de núcleo que tiene. Lean bien las preguntas antes de responder y en la opción tarea se encuentra la clase que debe ser copiada en su cuaderno y enviada más tardar al día viernes. Cuídense mucho, nos estamos viendo la siguiente clase en el curso de razonamiento verbal. Que tengan un muy buen día, cuídense mucho.